Bueno, pues hola a todos. Yo, como os ha adelantado Cristina, trabajo en un departamento de calidad, ¿vale? Y de higiene alimentaria en una empresa privada de aquí de Zaragoza, ¿vale? Es una industria de alimentación que, bueno, tenemos prácticamente el circo completo, desde el gluten de trigo que nos llega hasta morcillas y hamburguesas veganas que salen por la puerta, ¿vale? Entonces es una empresa pues que, bueno, tiene cierta complejidad y creo que os puede venir bien, ¿no? Que os explique un poco cómo trabaja un departamento de calidad de una empresa tan complicada, entre comillas, como esta, ¿de acuerdo? Voy a intentar empezar la presentación hablando un poco del paso previo a incorporarnos al mercado laboral, ¿vale? O sea, daros unos tips para que vayáis con las mayores garantías posibles al mercado laboral, ¿vale? Yo lo primero que hice, y hablo de mi experiencia, fue en cuarto y en quinto darme cuenta de que con los animales no me entendía muy bien, ¿vale? Y dije, bueno, pues si con los animales no me entiendo, lo mío tiene que ser la alimentación, porque me gustaba la veterinaria, pero me entendía mejor con los animales muertos que con los vivos, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la primera reflexión que deberíais hacer, aunque supongo que ya la habréis hecho casi todos, ¿vale? ¿Qué os gusta de la veterinaria? ¿Qué sector es el que más os gusta de todos? Y si coincide con vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles, ¿vale? Esto no quiere decir que si no coincide con vuestros puntos débiles, por ejemplo, habilidades sociales, si vais a trabajar en una clínica, os tiene que no gustar, pero hablar con la gente, hablar en público, comunicar, pues tiene que ser que os salga de una manera un poco natural, ¿vale? No quiere decir que una cosa os excluya de la otra, pero sí que identifiquéis vuestros puntos de mejora. Una vez que he estudiado la carrera y tengo claro que me quiero dedicar a alimentación, como fue mi caso, lo primero de todo, un máster. La pregunta, ¿tengo que hacer un máster? Sí. Si queréis trabajar en el sector privado, sí, sin ninguna duda, ¿vale? Por dos motivos. El primero, tenéis que especializaros, ¿vale? Tenéis que ampliar vuestros conocimientos y sobre todo especializaros en el sector de la alimentación. Y el segundo, tenéis que ampliar el currículum. Parece una consecuencia directa de lo primero, pero yo hablo del currículum físico, del papel, ¿vale? Cuando le llegue el papel a un departamento de recursos humanos, tiene que haber chicha. No puede ser que ponga graduado en veterinaria y fuera, ¿vale? Además que todas las ofertas de trabajo que vais a ver publicadas, en todas, bueno, en el 99%, van a añadir la coletilla valorable máster en seguridad alimentaria. Si se presentan 100 a la oferta, 99 tienen un máster y vosotros no, pues estaréis fuera, ¿vale? ¿Qué máster elijo? Podéis elegir el que queráis, hay muchísimas posibilidades, pero tiene que tener sí o sí o sí, que os quede bien claro esto, por favor, sí o sí o sí, con contenido en IFS, en BRC, en FSSC 22000 y en Global Gap. Súper importante, son 4 normativas privadas de calidad y seguridad alimentaria que hoy en día son las que nos dan de comer, ¿vale? A los que nos dedicamos a este sector. Porque todas las empresas medianas y grandes que quieran vender a una gran superficie de distribución, a cualquiera de todas las que tenemos en la cabeza, tienen que tener, sobre todo, una certificación en IFS o una en BRC. Y es muy importante ser especialistas en esto, ¿vale? Entonces, elegid el máster que queráis, pero esto sí o sí. Lo del Global Gap es un poco más para gente que se dedica al campo. En nuestro caso, que nos dedicaremos a industria alimentaria, IFS y BRC. Importantísimo. ¿Cómo funciona un departamento de calidad en una empresa? La estructura típica pero no es la que os vais a encontrar siempre. Hay un auxiliar de calidad, hay un técnico de calidad, un responsable y un coordinador de calidad. Esto es, digamos, como la jerarquía típica de un departamento de calidad, pero lo más habitual, porque el tamaño de las empresas en Aragón y en España son empresas medianas, tirando a pequeñas, es que haya un responsable y 2, 3 técnicos, como mucho. En empresas muy grandes, muy grandes, os encontraréis todo eso. Vosotros tenéis que aspirar a ser de técnicos hacia arriba. Si sale una oferta de auxiliar, la he hecho y me cogen, fenomenal, ¿vale? Pero el veterinario o los veterinarios tenemos que estar como mínimo de técnicos de calidad. El puesto de auxiliar está pensado más pues para el grado superior de industria alimentaria o un grado medio que hay también, me parece, de ese estilo, ¿vale? Pero nosotros tenemos que partir de técnicos de calidad hacia arriba, ¿vale? Voy a describir un poco las funciones de cada uno en las empresas para que entendáis a lo que os vais a dedicar si queréis entrar en este mundo. El auxiliar de calidad, ¿vale? Es una persona que está el 100% del tiempo en la línea de producción. No vais a tocar un ordenador, o muy poco.
Tendréis una jornada a turnos. Las industrias de alimentación arrancan a las 6 de la mañana y por norma general tienen 2 o 3 turnos, es decir, mañana, tarde y noche. Entonces, trabajaréis de 6 a 10 o de 10, perdón, de 6 a 2 o de 2 a 10. Si tienen noche, pues noche, ¿vale? Eso no es tan habitual. Pero que lo sepáis que los horarios a veces son un poco duretes. Vuestro jefe directo será el técnico de calidad y las funciones de un auxiliar básicamente son 3. Vigilar PCCs, es decir, está en la línea de producción, delante de un detector de metales, delante de una máquina de rayos X, vigilando que el operario que controla esa máquina está haciendo bien su trabajo, ¿vale? Está registrándolo bien, está haciendo las verificaciones cuando tocan y vosotros tenéis que controlarlo. Vigilancia del cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación, esto es, ir dando vueltas por la planta, por la industria, y si veis a alguien que, por poner un ejemplo grosero para que nos entendamos, está trabajando, se estornuda en la mano y sigue trabajando sin lavarse las manos, es un incumplimiento de las buenas prácticas de manipulación y deberéis llamarle la atención o reportárselo al técnico. Y verificar el cumplimiento de calidad, materias primas, procesos y producto terminado, ¿vale? Básicamente es reconocer cómo es la materia prima que os tiene que llegar, cómo es organolépticamente, con qué lote, con qué fecha de caducidad, qué características tiene que tener y en el momento de la recepción estar ahí para dar el ok a la entrada de esa materia prima, ¿vale? Es un trabajo más o menos sencillo, no tiene gran complejidad. Técnico de calidad, aquí sí, esto sí que ya es lo que nos interesa a todos. Dependiendo de si auxiliares o no, vuestro tiempo en planta variará, ¿vale? Parece que no, dice, ¿para qué nos cuenta el tiempo en planta? Parece que es un coñazo, que es importante en el trabajo, en el día a día, ¿vale? Porque luego estar de pie 8 horas mirando así una máquina, ojo, ¿vale? Entonces el técnico de calidad está un 50% en planta y un 50% en ordenador, haciendo documentación y rellenando documentación. También tiene una jornada a turnos y le reporta responsable. Funciones, ¿qué haréis? ¿Qué es lo importante? Recogida de muestras, ¿vale? Sois las personas que estáis o que tenéis los conocimientos para realizar una recogida de muestras correcta, es decir, no contaminar la muestra. Una muestra contaminada puede poner en jaque una producción de 10.000 hamburguesas por una muestra mal cogida y todo el trabajo que conllevará después hasta que podamos liberar esas 10.000 hamburguesas, análisis, contraanálisis y demás. Formaciones al personal de planta, ¿vale? Son constantes, durante todo el año tenéis que darles formaciones cortitas de 10-15 minutos explicándoles las buenas prácticas, cómo funciona un PCC, cómo tienen que trabajar en este punto concreto de la línea de producción para no contaminar, ¿vale? Formaciones cortas, pero que también van a estar en vuestro día a día. Elaborar las fichas técnicas de producto, ¿vale? Son unas fichas de 2 o 3 páginas que describen las características del producto. Esto lo vais a tener que hacer sí o sí o sí, ¿vale? Trazabilidad y etiquetado, súper importante, la trazabilidad. Ante cualquier sospecha o ante cualquier aviso importante estaréis haciendo ejercicios de trazabilidad, o haréis, dependiendo del tamaño de la empresa, pero no lo sé, a lo mejor 10, 12, 1 al mes, tranquilamente podréis hacer, ¿vale? Las empresas tienen un software, por norma general, que facilita mucho esto, pero os va a ocupar bastante tiempo de vuestro trabajo. Y sobre todo apoyo en auditorías, bien sea de sanidad, bien sean de IFS, de BRC, de ecológico, de la certificación que tenga la empresa. Apoyar. El responsable es el que dará la cara en la auditoría, pero vosotros estaréis al otro lado del teléfono. Recibiréis la llamada, oye, me están pidiendo el análisis de pesticidas, de la morcilla, de tal, ¿vale? Pues tenéis que estar al quite, prepararlo, sacarlo y llevarlo, ¿vale? Eso implica que tenéis que conocer muchísimo la documentación, tenéis que estar muy puestos. Responsable de calidad. Este sí, prácticamente está todo el día en el ordenador, no pisa la planta. Lleva un horario central con el hueso de la administración de la empresa y le reporta al coordinador si existe, si hay en esa empresa, ¿vale? Funciones, planificación y atención de auditorías. Es el que da la cara en las auditorías, el que está con el auditor, el que le toca defender cómo trabajamos en la empresa y planificarlas, ¿vale? Ahora en IFS lo último que ha entró hace ya un poquito de tiempo, son las auditorías no anunciadas, ¿vale? Entonces cada dos o tres auditorías te toca una anunciada. Esto quiere decir que vienen en cualquier momento a auditarte y tenéis que estar trabajando al 100% todos los días para que cuando llegue este día esté todo bien. Gestión de no conformidades y acciones correctivas. Ocurre algo en producción, ¿vale? Algún producto por lo que sea ha salido mal, de calidad, de seguridad, de lo que sea. Se genera una no conformidad y las acciones correctivas que se aplican para que eso no vuelva a pasar y para corregir eso que ha pasado. Comunicación con clientes, el responsable está constantemente hablando con clientes de... Los comerciales hacen mucho ese trabajo, pero los comerciales llegan hasta donde llegan.
Cuando no pueden dar más explicaciones, salta al departamento de calidad. Me ha llegado una hamburguesa con moho, que pasa poco, me ha llegado unas salchichas con no sé qué, atendiendo a los clientes, dando las explicaciones, que se queden tranquilos, que no pasa nada, e investigar por qué ha pasado. Homologación de proveedores, esto es un trabajazo tremendo, ¿vale? Tenéis que estar en contacto con todos vuestros proveedores, pedirles un montón de documentación, un montón de análisis y que estén siempre actualizados, ¿vale? Tenéis que estar todos los días metiéndose en vuestro Excel de homologación de proveedores, donde tendréis una lista de todos los proveedores, qué tienen, qué les falta, con qué fecha y si tengo que volver a pedirles algo o si no. Muchísimo trabajo ordenado, el del responsable. Y luego reuniones, reuniones, reuniones y reuniones. En las empresas privadas hay un montón de reuniones, es una pasada. Yo cuando llegué y vi cómo mi responsable estaba a la mitad de su tiempo, todos los días metido en una reunión, aluciné. Es una pasada, ¿vale? Y muchas de ellas son improductivas. Coordinador de calidad. En empresas muy grandes, ¿vale? En grupos empresariales que tienen varias plantas de producción. No es lo normal que os lo encontréis en Aragón. Hay alguno, pero no es lo habitual. 100% ordenador, horario central, reporta a dirección y se olvida un poquito de ser veterinario, ¿vale? Es un trabajo más de coordinar al personal, de calidad de las plantas, de realizar KPIs, de estructurar, pues por ejemplo una persona se va, le contratan a otra empresa, pues tiene que contratar a alguien, ella hace el proceso de selección, esa persona, y reuniones, reuniones, reuniones y reuniones, ¿vale? Esta persona son veterinarios, pero han dejado un poquito de lado lo que es la parte más profesional puramente de la veterinaria y se dedican un poco más a la gestión de los departamentos. Información del mercado laboral, ¿vale? Os voy a dar unos tips que a mí me hubiese gustado que me dieran antes de incorporarme al mercado laboral. El primero, es un mercado. Parece una perogrullada, pero esto lo tenéis que saber, es un mercado y se rige por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si hay 50 puestos de calidad en Aragón, de calidad o de lo que sea, y hay 5.000 personas que quieren aspirar a esos puestos, los salarios bajarán. Cuanto más paro haya, los salarios más bajos serán, ¿vale? Esto tiene una parte buena también. ¿Cuántos puestos de coordinador de calidad puede haber en Aragón? 3. ¿Cuántas personas tienen más de 10 años de experiencia, conocimientos, formación, ganas de embarcarse en un proyecto? Pocas, ¿vale? Entonces el salario en esos puestos sube. Vuestro objetivo primordial, conseguir 1 o 2 años de experiencia, donde sea, iros a donde sea, que no os dé miedo salir de Zaragoza, Madrid, Barcelona, lo que haga falta, Valencia, bueno, algunos no sois de Zaragoza, pero salir de vuestras ciudades, ¿vale? Porque vuestro objetivo es conseguir 1 o 2 años de experiencia, súper importante en los procesos de selección que tengáis 1 o 2 años de experiencia. Entonces tenéis que llegar a ello como sea. Os lo digo que no es fácil, ¿vale? Tenéis que ser constantes, os costará entrar en la rueda de las empresas privadas, pero una vez que estáis dentro, la cosa mejora mucho. Pero al principio, moverse, moverse y moverse, ¿vale? Esos 2 años tenéis que conseguirlos como sea. Tema entrevistas. Valoraos en las entrevistas, ¿vale? Sois profesionales sanitarios. Vuestro trabajo tiene un impacto directo en la salud pública. Os dediquéis a la rama que os dediquéis de la veterinaria, en la salud animal y a la salud pública. Entonces valoraos. No os van a contratar en una empresa porque seáis los que menos dinero pedís en una entrevista, aunque penséis que sí. Hay muchísimos otros factores que entran en juego. Valoraos, ¿vale? No aceptéis cualquier cosa. Al principio sí. Ese primer y segundo año sí, que eso es súper importante que lo cojáis, pero luego, valoraos, ¿vale? Vuestro trabajo es muy importante. El inglés, se me ha olvidado comentarlo, no os volváis locos con los títulos. No hace falta tener un C1, un C2, tenéis que tener el nivel, no el título. Vais a ir a una entrevista de trabajo y no os van a decir, a ver, ¿tu título de Cambridge? No, os van a decir, a ver, habla conmigo en inglés, y eso es lo que van a evaluar, ¿vale? Tened el nivel y si queréis tened el título porque os puede ayudar en otras cosas a lo mejor, pero en concreto en el sector privado lo que importa es que sepáis hablar, que sepáis leer, que sepáis expresaros. Ventajas, ¿vale? Que yo le veo al sector privado. Tenéis muchas posibilidades o bastantes posibilidades de tener un crecimiento profesional, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que entraréis en una empresa de auxiliares o de técnicos, pero que tenéis muchas posibilidades de ir ascendiendo, si no es en esa, en otra.
¿vale? No os vais a quedar estancados en una plaza, vais a poder moveros y ascender. Vais a tener muchísima diversidad, os vais a poder dedicar a muchas cosas. La industria de la alimentación es enorme. O sea, hay gente que hace sal, hay gente que hace bacalao, hay gente que hace salchichas veganas, es súper grande, es un mundo muy complicado y vais a poder ver muchas cosas y trabajar de muchas cosas, ¿vale? Hay mucha diversidad. Y la tercera ventaja, que hay que aclararla, los salarios más elevados están concentrados en el sector privado. Ojo con esto, no quiere decir que todos vayamos a optar a esos salarios, ¿vale? Alguno que consiga ser coordinador de calidad en un grupo empresarial importante podrá optar a algo así, ¿vale? Pero no será lo normal, pero que sepáis que la posibilidad estará. Y cuando hablo de salarios altos, pues bueno, echad la imaginación, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería explicar. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo en concreto que me digas, que queráis que aclares, queréis que os cuente algo de salarios, de sueldos, que parece una tontería, pero yo cuando me incorporé al mercado laboral no tenía ni idea y es importante también conocerlo. Yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Y si no, pues nada, no pasa nada. ¿Vale? Pues de verdad, Luis, que ha sido una presentación muy interesante porque yo represento la otra cara de la moneda, yo soy la administración pública, el funcionario, no optamos a esos grandes salarios, por mucho nivel que cojas, cualquier director general cobra menos que un coordinador general de... Pero bueno, tenemos un salario bastante decente para lo que estamos y es un salario fijo. Es la cuestión de los funcionarios. Luego, posteriormente, tenemos aquí a una persona que en Aragón es una referencia en lo que es la formación para oposiciones y para entrar a la función pública. Pero bueno, ¿puedo empezar? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Bueno, pues soy Justo Ripalda Casasus, veterano de Administración Sanitaria, estoy en el Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad. Somos el control oficial los que nos encargamos pues un poco de auditar desde la Administración pues las empresas y la seguridad alimentaria. Formamos parte, somos del Departamento de Sanidad. ¿Esto se puede...? El marcador existe, ¿verdad? Vale. Dentro de lo que es el control oficial de la cadena alimentaria, en la Administración se diferencia, al menos en España, no a nivel europeo, pero sí en España, las distintas, desde la granja a la mesa, es un eslogan europeo que se sigue en el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria en España, pero distinguimos lo que son las fases primarias, la producción primaria, es decir, el campo y la ganadería, que es competencia del Departamento de Agricultura en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional, y las operaciones, las fases posteriores a la producción primaria, es decir, desde que cuando ya ese producto vegetal llega a una central hortofrutícola y entra en la cadena alimentaria para su comercialización, o ese ganado de la granja llega al matadero y sufre el proceso de carnización, que ya pasa a ser competencia del Departamento de Sanidad, de Salud Pública, en lo que llamamos fases posteriores a la producción primaria. Yo estoy ahí, estamos ahí, yo con mi compañero, y bueno, pues no voy a hablar de las competencias de agricultura en lo que es el control, sanidad animal y de producción agraria, sino en las fases posteriores. Estamos dentro de lo que es salud pública y entonces pertenecemos a estamos dentro de la cartera de servicios de salud pública en Aragón. Viene determinada por la Ley Nacional de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional, que define la prestación de salud pública, y pues estamos ahí dentro de lo que es salud pública en el ámbito de la protección de la salud. Clásicamente, salud pública es prevención, promoción y protección. Nosotros nos dedicamos, y por eso el servicio es Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, a establecer las medidas de protección frente a los condicionantes ambientales y alimentarios de la salud.
Según esta ley, pues las actuaciones de una cartera de servicios de salud pública tiene evidentemente pues todos los conceptos de prevención, promoción y protección de la salud, y nosotros trabajamos pues esto, ¿no?, en protección de la salud y promoción de la seguridad alimentaria. Esas son donde trabajamos en el Departamento de Sanidad. Y a su vez, pues bueno, las estructuras de salud pública y las infraestructuras de atención primaria como un todo en integralidad de las actuaciones de salud pública. Bueno, esto es solo pura teoría. Yo lo que quería indicaros es un poco las líneas estratégicas de actuación que tenemos en el departamento, pues los veterinarios de administración sanitaria, que es el cuerpo en el que se accede a la función pública a través de las oposiciones o del proceso de interinidad, que luego el compañero os explicará un poco cuáles son los procesos de entrar. Se trabaja fundamentalmente, pues estos son los aspectos que habréis dado, de seguridad alimentaria, laboratorios de salud pública, son los ámbitos laborales en los que estamos trabajando. También trabajamos junto con la salud escolar, a partir de la ley de seguridad alimentaria y en el ámbito de protección dentro de la estrategia NAOS de evitar la obesidad infantil, pues controlar la calidad y de los menús escolares, que también es un riesgo alimentario, y estamos también a veces se olvida, pero bueno, en salud pública y en seguridad alimentaria, desde lo que es el control de las grandes industrias hasta lo que es el control o la inspección sanitaria del pequeño comercio minorista o de un comedor escolar o de una guardería. Es un ámbito que luego yo creo que el compañero igual explica un poco más cuáles son los sistemas procedimentales que tenemos en salud pública para el control oficial. Básicamente inspección, auditoría y toma de muestras. Es la otra cara de la moneda, y nos vemos con en las grandes empresas, pues con los encargados de calidad, los técnicos de calidad, el responsable de las empresas. Hay veces que, bueno, la industria alimentaria generalmente está bien preparada, es fácil hablar con ellos, tienen sus equipos. A veces en salud pública nos preocupa más desde el alto grado de intoxicaciones alimentarias en el mundo, en el hogar y en las viviendas privadas, a lo que es el pequeño comercio. Pero son aspectos muy distintos y se ve la cosa de distinta manera desde un lado a otro, ¿no? Pues un poco lo que hacemos es protección de la salud. En salud pública hay veterinarios, farmacéuticos, médicos, técnicos de salud pública, y normalmente el veterinario pues está sobre todo trabajando sobre los determinantes medioambientales, en seguridad alimentaria. Tampoco es que no podamos trabajar en sanidad ambiental. Normalmente, por tradición, aquí es más un poco el ámbito de los farmacéuticos de la administración sanitaria. En otras comunidades es indistinto, ¿no? La Ley de Salud Pública de Aragón ya determinaba unidades básicas de salud pública con equipos multidisciplinares, pero normalmente solemos dedicarnos por vocación y por historia a seguridad alimentaria. Entonces, esto es, nosotros en el servicio en el que estoy, está la parte de sanidad ambiental, pues control de abastecimientos de agua, control de piscinas, control de determinantes ambientales, seguridad alimentaria, y otro servicio de seguridad alimentaria, el cual el jefe de sección lo tenemos aquí, de higiene alimentaria y control de agentes zoonóticos. Bueno, pues también en los agentes zoonóticos tenemos partes son de transmisión alimentaria y otros pues no. Entonces está un poco a caballo entre lo que es la vigilancia epidemiológica, de vigilancia de la salud, y lo que es protección de la salud en el control de determinantes ambientales. Seguridad alimentaria. Pues bueno, aquí os quería explicar un poco cómo el marco en el que estamos trabajando. Las autoridades competentes son las que tienen que velar por el cumplimiento de la legislación alimentaria
y formamos parte del sistema de control oficial. Es la otra cara de la moneda de lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, estos son los ámbitos fundamentales donde trabajamos en seguridad alimentaria en el control oficial, ¿no? El ámbito de la higiene y bienestar animal cada vez es más importante. En matadero ya no es como cuando yo empecé. Yo la verdad es que cuando hablabas de todos estos currículum, yo hace 39 años que terminé la carrera, era un poco diferente el mercado laboral del que es ahora, ¿no? Entonces empezabas a hacer sustituciones en partidos veterinarios o te dedicabas a la empresa privada o a fábricas de piensos, y ahora está mucho más y mejor, está más estructurado y más preparado. Pero bueno, bienestar animal cada vez es más importante. En un matadero representa pues una parte importante del trabajo del veterinario, las condiciones en las que llegan los animales, el transporte, el manejo y el sacrificio en condiciones que eviten al mínimo el sufrimiento o que eliminen el sufrimiento del animal. Es una parte que, bueno, al principio contaban pues los viejos compañeros que cuando venían de Europa a ver el bienestar animal en el matadero decían, pues, los vamos a matar, pero la verdad es que es cada vez una fase más importante del trabajo de un veterinario en mataderos. Información de la seguridad alimentaria, también la mayor parte de las alertas que nos llegan y que tenemos que actuar con urgencia son sobre deficiencias en etiquetado, alérgenos y sustancias y complementos alimenticios. Es un mercado pues, que está en constante evolución y el etiquetado de la información alimentaria es una parte importantísima en la gestión de la seguridad alimentaria. Evidentemente, el control de riesgos biológicos y químicos, con todos los programas establecidos de toma de muestras en los determinados distintos tipos de productos, para el control de riesgos biológicos, de contaminantes, de materiales en contacto con alimentos. Evidentemente, yo creo que luego vas a explicar algo sobre los sistemas procedimentales y el plan nacional, el plan autonómico de control de la cadena alimentaria, que es un plan autonómico que deriva del plan nacional exigido por Bruselas. Bueno, la estructura, cada vez trabajamos más con normativa europea. El tiempo de los reglamentos técnicos sanitarios y de las normas de calidad, las normas de calidad se van quedando para consumo, para normas de elaboración, que son los que saltan cuando dice salchicha vegana o queso vegano, porque la norma de calidad no permite que una salchicha sea no cárnica o un queso, será otro producto, pero bueno, no es mi campo, no es seguridad alimentaria, es consumo y es determinación de normas de calidad y de denominaciones. El mundo de las denominaciones de las normas de calidad de consumo es un aspecto que no está aquí, yo no pertenezco a consumo, pero que también hay veterinarios trabajando en consumo. El control de consumo es cada vez más importante, el control de la investigación de fraudes, que has mencionado anteriormente, es algo a lo que se le está dando importancia y se ha incorporado últimamente a los procedimientos de control. Ya no estamos hablando solamente de seguridad alimentaria, sino pues de lucha contra fraudes, luchas contra denominaciones que engañan al consumidor, una información veraz, declaraciones saludables no autorizadas, el mundo de las declaraciones nutricionales, de es apto para esto, beneficia esto, también es un mundo muy complejo pero muy interesante. A veces yo creo que la industria privada es demasiado imaginativa con sus etiquetas. Nos llevan a nosotros es un campo de batalla importante en el que el asesoramiento de una persona, un veterinario con conocimientos de seguridad alimentaria puede también tener un campo profesional, porque parece mentira que un operador haga un montón de etiquetas y de pronto diga, las tienes que tirar, estas etiquetas no son válidas, estás haciendo una declaración nutricional, estás haciendo una declaración saludable, que no es correcta, que no va con la normativa comunitaria, o te has olvidado de poner los alérgenos. Y el alérgeno es un riesgo evidente que nos provoca una retirada del mercado de grandes cantidades de producto. Y es un problema para
para la empresa no tener un buen asesoramiento en su etiquetado de alergénico o etiquetado en general de declaraciones. Otro campo, la alimentación saludable y sostenible, la calidad nutricional, los menús escolares, como os he comentado antes. Tenemos nuestro programa de control nutricional en lo que es la comida que se sirve en los colegios, en desarrollo de lo que es la ley de seguridad alimentaria, cuando habla del control de las máquinas expendedoras o del suministro de productos con alto contenido en ácidos grasos o con azúcares en los colegios. Y, pues, como no, los riesgos emergentes que estamos siempre en la profesión veterinaria un poco hemos vivido. Yo cuando terminé era la triquina, fíjate qué viejo que soy. Luego salieron las vacas locas, las dioxinas, las encefalopatías espongiforme. Vamos un poco, y la normativa comunitaria también, a remolque de las grandes crisis alimentarias que vamos afrontando, ¿no? En riesgos emergentes hay un montón de enfermedades transmitidas por vectores, con el cambio climático, bueno, es todo un mundo. Lo que es cambio climático, enfermedades emergentes, salud global, y algo que a los que ya llevamos un tiempo nos llama la atención, que ahora se llena la boca con el One Health, y aquí en la veterinaria desde de toda la vida era Equia Pecuris Salus Populi. Parece que no lo conocían los médicos y se han enterado ahora. Pero bueno, esto es la gestión de seguridad alimentaria que se hace desde el punto de vista oficial. Luego os dirán cómo entrar en la función pública. Y la otra parte, pues la de control de agentes zoonóticos, ¿no? El objetivo general, pues bueno, los riesgos vinculados a agentes zoonóticos, tanto en alimentos como en vigilancia de zoonosis y agentes zoonóticos en el mundo animal. Es un mundo más, puede estar entre seguridad alimentaria y lo que es sanidad animal. Y pues aquí hablamos de las zoonosis ante las que se establecen controles específicos de salud pública, las tenéis ahí, un poco el control de triquinosis, que se hace de forma sistemática en mataderos, la rabia, enfermedades por el virus Zika, transmitidas ya por vectores, todas estas, y otras zoonosis que ya sí que tenemos que ya son de transmisión, en coordinación con el departamento de, esto está todavía, es antigua esta transparencia, desarrollo rural y sostenibilidad, ya fue en el anterior gobierno, ahora ha vuelto a ser más entendible, ¿no? Es de agricultura y ganadería. Y bueno, pues yo creo que esta es la estructura y las competencias del Departamento de Sanidad en la que trabajamos los funcionarios. A nivel central, donde estamos nosotros, la Dirección General de Salud Pública, donde pues se desarrollan los programas y se desarrollan los protocolos que luego a nivel periférico las subdirecciones provinciales de salud pública de Zaragoza, Huesca y Teruel tienen que controlar y aplicar a nivel inferior provincial en lo que son las zonas veterinarias, mataderos y zonas farmacéuticas. Esta estructura es antigua, zonas veterinarias y zonas farmacéuticas tienden ahora, deberían de unificarse en unidades de salud pública conforme a la Ley de Salud Pública de Aragón del 2015, pero bueno, en principio las seguimos llamando así porque si bien los farmacéuticos también ejercen ciertas funciones de control de seguridad alimentaria, sobre todo en productos de origen vegetal, también hacen a su vez las funciones de control de sanidad ambiental, control de abastecimientos de agua, control de piscinas, control de zonas de baño, diversas en función control de legionela. Y en las zonas veterinarias, pues, o bien atenden a mataderos o bien a lo que es propiamente seguridad alimentaria. Y bueno, pues este soy yo, ahí es donde estoy, en esa ventana es la mía. Y cualquier cosa, pues podéis llamar y preguntar. Estamos abiertos a cualquier orientación o incluso creo que en prácticas hay gente que puede pedir estar ahí en salud pública, ¿no? Pues muchas gracias y ahora cedo un poco la palabra al jefe de sección, que es un poco el que os va a complementar lo que acabo de decir sobre la estructura general. ¿Vale?
Pues nada, yo simplemente complementar un poco, yo creo que justo ha dado una visión bastante global de qué es lo que hacemos en salud pública. Lo que ha comentado, estamos en salud pública, nos centramos en esto, nuestra parte es esta, y yo lo que sí que quería era puntualizar un poquito más, ya digamos, de a pie de calle, qué es lo que están haciendo nuestros compañeros, qué es lo que hacen los veterinarios de Administración Sanitaria en materia de salud pública, ¿no? Lo ha apuntado un poco, estaba hablando de las herramientas de control, vamos a empezar por ahí, digamos. Las herramientas de control ya ha comentado justo que son pues lo que es inspección, básicamente, auditorías y tomas de muestras. Eso en principio es en líneas generales. Esas son lo que el reglamento y la ley de salud pública establece como herramientas de control, son lo que hacen los veterinarios en el día a día. Brevemente, porque ya llevamos mucho, entonces trataré de sintetizar, pero para que os hagáis una idea, pues las inspecciones es cuando un funcionario, un personal de la administración, que por tanto se caracteriza por la imparcialidad, por la independencia, por el conocimiento necesario, etcétera, pues se presenta en un establecimiento y aplica el criterio que ya tiene establecido por la normativa, por sus conocimientos, etcétera, y dice si ese establecimiento reúne los requisitos que establece la legislación o si no los reúne y si por tanto tiene que aplicar algún tipo de medida. Por una parte el establecimiento en corregir sus infraestructuras, sus condiciones, sus prácticas, etcétera, o si bien tiene que suspender la actividad de manera un poco más forzosa. A ver, puede parecer que es un trabajo, digamos, duro, pero yo creo que hay que tener en cuenta la parte, entre comillas, bonita, que es, yo creo que también tiene una parte vocacional, en el sentido de que al fin y al cabo es una oportunidad importante y creo que es un impacto bastante directo en relación con la salud pública. Y eso yo creo que a veces se nos olvida, yo creo que ahí perdemos un poquito el norte. Sí que es verdad que los inspectores, por lo general, los establecimientos, digamos que no están lo suficientemente mal como para que tomen medidas, digamos, serias, en el sentido de decir, bueno, suspender actividades, etcétera, para los cuales está facultado por la legislación, por otro lado, ¿no? Y que al final acaban siendo inspecciones, pues no sé si rutinarias o no rutinarias, pero yo creo que sería importante el no perder ese norte en el sentido de el inspector, cuando sale a la calle cada día a hacer las inspecciones de los establecimientos, se puede encontrar de todo y tiene el deber, la obligación, la oportunidad de velar por la salud pública por medio de sus actuaciones. Y yo creo que esa parte es importante resaltarla. En cuanto a funciones estamos hablando, ya luego hablaríamos de las condiciones laborales, pero yo creo que es importante poner en valor el tema de las funciones y las actuaciones de los inspectores. El tema de las auditorías, ya digo, no voy a profundizar demasiado, por tampoco aburrir a la audiencia, al que esté interesado podemos después, si queréis, debatir más. El tema de las auditorías es un aspecto similar, lo que pasa que a la hora de desarrollarlo en el día a día, pues tiene sus importantes diferencias. No está tan enfocado a establecimientos más pequeños, más, digamos, en número frecuentes, más comunes, pero sí que es cierto que hay industrias que tienen importancia, que tienen peso en cuanto al volumen de la alimentación que se está poniendo en el mercado y que por tanto tienen un peso y una responsabilidad en cuanto a que puede tener impacto a más población y que por tanto esos controles a su vez tienen más repercusión en el sentido de, vamos a ver, si tú entras en un bar, puede atender 40 menús, 80, 200 clientes, vamos a poner por caso, pues tiene un impacto. Pero si entramos en una fábrica, como decía Luis en un principio, que está produciendo hamburguesas y de repente te fabrica pues 50 millones de hamburguesas, como estaba escuchando el otro día en una planta de productora de hamburguesas, pues es que son muchas personas comiendo hamburguesas. Sí que es cierto, hay un departamento de calidad que estará asegurándose de que esos productos son seguros, pero también tenemos una administración que tiene que velar para que la empresa, y en eso se caracterizan los autocontroles, y ahí es donde entra la auditoría, la empresa está asumiendo su parte de responsabilidad en los autocontroles a implantar para asegurar la calidad de los productos puestos en el mercado. Y por tanto, y de nuevo, el impacto que tiene la función del veterinario en hacer unas auditorías en condiciones y corregir posibles desviaciones que intencionada o no intencionadamente tenga el operador y detectar esos errores y establecer las medidas correctoras, pues de nuevo vuelve a ser un impacto importante. Y quería de nuevo volver a resaltar, porque yo entiendo que casi tiene una parte vocacional y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Auditorías. El tema de los muestreos, bueno, pues se trata de básicamente desarrollar los programas que vienen establecidos por los protocolos, que luego comentaré una pincelada, los programas del Plan Nacional y del Plan Autonómico de Control de la Calidad Alimentaria en Aragón, que establece cuáles son los volúmenes de muestras que se toman en función del producto, del tipo de establecimiento, etc. Entonces se trata de unos muestreos, la toma de muestras puede ser una tarea relativamente manual,
Pero de nuevo, volviendo a resaltar la importancia de los actores de función pública, de los veterinarios de administración sanitaria y en su parte los farmacéuticos también, en la medida en que son tareas comunes, de, en el caso de resultados insatisfactorios, establecer las líneas directrices que tienen que establecer, que tienen que implantar los operadores para corregir de nuevo esa situación. Es decir, si a un señor que está fabricando hamburguesas de repente le estamos encontrando en un programa aleatorio que tiene unos determinados incumplimientos en salmonela o un listeria en jamón, etcétera, etcétera, pues el decir, oye, que te has encontrado esto, vamos a ver, vamos a implantar esas medidas que, por cierto, también Luis las ha apuntado diciendo, es que te la puedes jugar si te sale mal una analítica. Tanto en autocontrol como especialmente en las de control oficial, porque esas pues se han detectado oficialmente y hay que tomar medidas. Digamos, esas serían las tres patas importantes en cuanto a las funciones del personal. Vale. Una pincelada a lo que decía justo en relación con el programa, el Plan Autonómico de Control de la Calidad Alimentaria, pues lo que ha comentado a su vez también de los reglamentos son los que establecen la normativa en cuanto a requisitos de los establecimientos, el paquete de higiene, pero también establece cuáles son las dinámicas del control oficial y establece toda la batería de procedimientos que se tienen que tener implantados básicamente a partir del desarrollo del reglamento 625 de 2017, ¿no? A partir de ahí han surgido una serie de reglamentos donde se dice en cada momento qué es lo que tiene que ocurrir. Y una de ellas es el que los estados nacionales y las autoridades competentes, en el caso de España, las autoridades autonómicas, tengan desarrollados unos planes, unos programas en el que determinan qué tipo de controles van a hacer y cómo los van a hacer, basados en riesgo, con la frecuencia adecuada, procedimentados, en el que se adoptan medidas, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo os invito a que si os interesa el tema profundicemos luego un poquito más, hablamos de dónde está el PACA, lo podéis consultar en la página web del Gobierno de Aragón, etcétera. ¿Bien? Vale. Y un apartado que apenas he mencionado y que yo creo que sí que es importante resaltar también es el mundo de los mataderos. El mundo de los mataderos es un mundo especial. Y yo creo que en este momento también en Aragón también hay que resaltar. El mundo porcino en Aragón en concreto ha tenido una trayectoria vertiginosa, una trayectoria explosiva en los últimos 5 o 7 años aproximadamente. Parece que no ha terminado, parece que todavía sigue evolucionando en el sentido de un crecimiento enorme de la producción, del volumen de sacrificio. Y eso implica a su vez también una importante absorción de personal de control oficial. Es un mundo también a tener en cuenta. Las funciones de los veterinarios en matadero pues son obvias, yo creo que también nos sonarán a todos, incluso de la propia facultad, ¿no? Desde la inspección ante-mortem, inspección post-mortem, pero también los controles en cuanto a infraestructura, en cuanto a buenas prácticas de sacrificio, el importante bienestar animal que ha comentado justo. Parece mentira que se controle el bienestar animal, pero no, hay que tenerlo muy presente. Es cierto que los animales sufren, deberían no sufrir, puede que ocurra, pero vamos a velar para que eso no ocurra. Los animales solo se mueren una vez, vamos a hacer que mueran lo mejor posible dentro de lo que es la muerte de un animal, pero eso es así. Entonces, pues también es un importante caballo de batalla. La normativa es muy exigente en ese sentido y tenemos campo de trabajo también ahí para proteger el bienestar en la medida de lo posible de los animales en el matadero. Entonces, lo que sí que quería resaltar es la importancia del sector porcino, como os decía. En Aragón tenemos 4 mataderos, por decir los más punteros, porque hay bastantes más también con bastante producción, con equipos de funcionarios, para que os hagáis una idea, pues en uno hay 15, en 2 hay 10, en 1 hay 8 veterinarios a tiempo completo en el establecimiento. Es decir, todo el día están 14 personas yendo todos los días al matadero para hacer control. Y los tiempos han cambiado, ya no son los mismos tipos de controles que se hacían en un momento dado, en el que el veterinario estaba plantado todo el día. Estoy hablando de estos mataderos grandes, eso sí. El veterinario estaba plantado en la línea de sacrificio, estaba haciendo una inspección post-mortem de cada una de las canales durante las horas que estuviera en activo la cadena, durante hubiera sacrificio en el establecimiento, y hoy en día pues han implantado figuras como por ejemplo el auxiliar oficial de inspección veterinaria, que ya supone un importante apoyo, precisamente es para lo que está, para hacer apoyo. Y ese tipo de tareas que puedan ser un poco más rutinarias y posiblemente más cansadas también, pues ya no la está haciendo un veterinario, por lo menos habitualmente. Estamos hablando de estos mataderos grandes que comentaba, en uno de ellos están en 3 de ellos están sacrificando más de 750 animales por hora. Es decir, el tiempo que se le puede dedicar a la inspección de una canal son segundos. O sea, hay que hacer el reconocimiento de una canal en segundos. O sea, es una velocidad muy importante. Entonces, turnos de trabajo largos, sí que es cierto que son arduos, para eso están los auxiliares,
que bueno, pues están cubriendo su función, están reportando, como decía antes, los hallazgos al veterinario oficial, que al final es el que acaba tomando la decisión respecto al hallazgo que ha podido tener, pues de decomiso o no decomiso, etcétera, ¿no? En caso de duda por lo general. Luego hay unos procedimientos en cuanto a la supervisión del desarrollo del trabajo del auxiliar, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Está por ahí. Eso, además de, por supuesto, la auditoría o la toma de muestras que también tiene lugar en el matadero, ¿no? La auditoría del establecimiento, que incluye también la auditoría de los procedimientos normalizados de trabajo en cuanto a bienestar animal, o la auditoría ordinaria, digamos, entre comillas, en cuanto al funcionamiento y al análisis de peligros, etcétera, de la industria como establecimiento alimentario que es, ¿vale? Entonces, lo que sí que os quería comentar respecto al acceso, acceso a la función pública, yo creo que Eduardo os lo va a comentar ahora dentro de un rato, no vamos a entrar ahí, eso ya se extenderá él, pero sí que quería resaltar un par de puntos que yo creo que también es importante destacar, y es el tema de sustituciones e interinidades, que quedan al margen de lo que es el proceso de oposición de forma general. Las interinidades pueden venir derivadas de listas, etcétera, etcétera, pero sobre todo la parte de sustituciones quedan fuera de la parte de lo que son los accesos a las oposiciones, las pruebas selectivas, etcétera. El funcionamiento de las sustituciones funciona por listas, la gente se inscribe en las listas en las que está interesado participar. Hoy por hoy sustituciones hay en prácticamente todos los casos relacionados con mataderos, en todas las zonas veterinarias que tienen matadero y en los mataderos que tienen equipo propio, Servicio Veterinario Oficial de Matadero, y en eso hay establecidas unas listas provinciales, la gente se apunta y después en función de fundamentalmente el tiempo de trabajo, pero hay veces que no hay suficiente gente y entran pues prácticamente sin tiempo de trabajo, pues se les llama en el momento en que hay necesidad y se pone a trabajar. Quiero destacar el tema inmediatez. Es decir, en contraposición a la batalla larga, es la apuesta a largo plazo de la función pública plena o de la empresa privada, la sustitución es inmediata. O sea, tú te apuntas y te pueden llamar de ya. Entonces, yo quería poner eso encima de la mesa, porque realmente en el mundo de los mataderos nos hemos encontrado con situaciones de verdadera escasez en cuanto a personal para trabajar. Entonces os invito a que exploréis esa posibilidad, porque a su vez también es el punto de contacto inicial. Quiero decir, comentaba justo que se empieza por ahí. Bueno, pues yo también empecé, hacía algunos añitos, haciendo sustituciones. Y oye, llegas un día y no has trabajado nunca y te dicen, oye, a tal, y vas. Y cuando pasa el mes, tacatá, por cierto. Es decir, nadie te dice nada más. Y cobras lo mismo que el que lleva 20 años, bueno, 20 años porque hay trienios, etcétera, ¿no? Pero el sueldo base complemento específico de destino es el mismo. Es decir, por supuesto, el primer día posiblemente no estés lo suficientemente puesto, pero conforme vas pillando práctica, en estos equipos grandes especialmente, que son los veterinarios de matadero, pues hay casi dinámicas de acogida de forma casi instintiva, ¿no? Es decir, si estás trabajando con 13 personas más, pues no te preocupes que alguien te explicará qué es lo que hay que hacer. Y por otro lado, nosotros también estamos llevando a cabo acciones formativas para el personal de la administración, por lo menos tratamos de hacer lo posible, seguramente es insuficiente, pero hacemos lo posible. Mira, concretamente hoy era el último día para anotarse, porque ha coincidido, no tiene nada que ver, que es para inscribirse para la realización de un curso de inspección ante mortem que lo teníamos montado. Entonces, pues eso existe, o sea, eso se hace. Bueno, pues cuando haces el curso y ya pues vas entrando, etcétera. Dentro de unos días, unas semanas, vamos a abrir también otra inspección post-mortem y así se van haciendo cursos. La administración se aprenden cosas, por supuesto, la inquietud propia. No quiero entreteneros más, cualquier consultilla, cualquier cosa, pregunta que queráis, inquietud, después en el turno de preguntas estamos dispuestos a decir lo que es. ¿Vale? Pues gracias, Cristina, por la presentación y muchas gracias a los que habéis asistido. Bueno, pues yo trabajo en el CITA, además pertenezco al Instituto Alía II, que es un instituto... ¿Se me oye bien? Sí, no, vale. Un instituto mixto entre la Universidad de Zaragoza y el CITA. Y bueno, pues voy a intentar contaros un poquito en lo que consiste mi trabajo. Primero hablaré un poquito de la trayectoria brevemente, posteriormente en qué consiste mi trabajo, presentando 2 proyectos en los cuales trabajo y acabaré hablando un poquito del CITA y especialmente en el Departamento de Ciencia Animal, donde creo que podéis tener más opciones para entrar. Bueno, como os ha dicho Cristina, estudié veterinaria en esta facultad, me empecé a iniciar en la investigación en el último año con una beca de colaboración
en el departamento de producción animal con Alfonso Abecia, con el cual también hice el trabajo fin de máster. Y posteriormente realicé pues, la tesis en el CITA. El máster en mi caso lo hice porque era obligatorio para acceder a una tesis doctoral, ahora creo que no se necesita máster, por lo tanto yo lo hice básicamente por poder acceder a hacer la tesis doctoral, que la hice en el CITA, donde estudiamos pues, bueno, el efecto del sistema de alimentación, generalmente comparando pastoreo versus estabulado, y la inclusión de quebracho, pues, que es un aditivo natural rico en taninos condensados que puede tener efecto beneficioso tanto reduciendo las emisiones de metano, que están ahora bastante en el topic, como mejorando la calidad de la carne. Y posteriormente a que realicé la tesis, pues bueno, paso a la etapa postdoctoral. En esta etapa pues he estado contratada a diferentes proyectos. En el primer proyecto en el cual estuve contratada, pues estudiamos sobre todo la inclusión del guisante en el cebo de corderos y de vacuno, con el objetivo básicamente de reducir las importaciones de soja y buscar pues, piensos que sean un poquito más sostenibles con proteínas locales. Luego he estado contratada con otro proyecto europeo, el Gentore, cuyo objetivo pues, era desarrollar herramientas de gestión genómica para optimizar la resiliencia y la eficiencia en ganado vacuno. Y actualmente estoy contratada con el proyecto ADAPGER, que digamos que es como un hermano pequeño del Gentore, que también busca pues, estrategias de manejo pues, para mejorar tanto la eficiencia como la resiliencia, sobre todo pues, al cambio climático, en este caso en pequeños rumiantes. Os voy a hablar un poquito del proyecto ADAPGER, que es el que me está pagando actualmente. Es un proyecto europeo de la convocatoria prima de países mediterráneos y trabajamos pues, con gente de Túnez, de Egipto, de Francia y en España, que estamos nosotros. Dentro de este proyecto, pues, ¿qué tareas he realizado? Pues desde el inicio, que es la redacción de la propuesta. En este caso, como estaba contratada a otros proyectos previamente, pues está involucrada ya desde las partes iniciales. Una vez que conceden el proyecto, pues reuniones internacionales para ponerlo a punto, discutir cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. En el caso del CITA, pues hemos liderado un work packet en el que hemos diseñado encuestas, tanto para caracterizar los sistemas de producción de pequeños rumiantes, como para pues, buscar la percepción que tienen los ganaderos y las aptitudes que pueden desarrollar frente al cambio climático. Todo con el objetivo final pues, de buscar estrategias para adaptarnos mejor a este cambio climático, sobre todo pues, aumento de temperaturas y escasez de agua. Y los datos, la verdad es que son curiosos, pues, por ejemplo, en Egipto no le ven ningún problema al cambio climático, pues, porque básicamente pues, ya no les llueve nada, pues igual les da que llueva menos, porque... Y entonces, pues bueno, la verdad es que es interesante ver pues, todas las diferencias entre los países. También hemos realizado los controles de nuestros rebaños experimentales mensualmente. Todo esto va a alimentar a modelos que los desarrollan desde Francia, bueno, pues para simular diferentes estrategias y ver pues, cuáles pueden adaptarse mejor. Y luego pues, también participamos mucho en la difusión de los resultados, principalmente en congresos y también pues, charlas en el sector. Una vez que se me acabe el contrato de este proyecto, pues bueno, ya tienes que buscar otros proyectos los cuales te autofinancien. Y en este caso pues, lidero mi primer proyecto un poquito más competitivo con fondos de inversiones de Teruel, en el cual pues, nuestro objetivo es estudiar la viabilidad de sistemas mixtos de pastoreo de ovino y cultivo de almendros en condiciones de secano en Teruel. Por supuesto, este proyecto se tiene que desarrollar en Teruel y en este caso hemos querido combinar pues, dos sectores, pues, el sector del ovino, que está pues, en declive, con el sector del cultivo del almendro, pues, que está en Aragón en auge, pero bueno, tampoco está exento de problemas, sobre todo pues, la pérdida de suelos y la erosión del suelo, que pues es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta España. Y por lo tanto, con la combinación de estos dos sectores, pues, queremos disminuir estas pérdidas de suelo y erosión. Tenemos una prueba piloto en la cual nosotros podemos controlar tanto el suelo como la diversidad vegetal
y también casos de estudios de diferentes agricultores que hacen diferentes manejos. Y en este caso, pues mi tarea es pues, liderar el proyecto. También he contactado pues, con personal de especialista en suelos, en diversidad vegetal, etc. Aparte de trabajar en proyectos, que es básicamente nuestro trabajo, pues también supervisamos estudiantes. Pues tengo a 3 estudiantes de doctorado realizando la tesis, coordino las jornadas, la sección de nutrición de rumiantes de AIDA. Pues revisamos también artículos, la burocracia, que tiene una correlación directa con la edad, y conforme vas cumpliendo más años, pues yo no sé de dónde sale, pero empieza a aumentar. Y luego pues charlas al sector, pues muchas veces pues te contactan de alguna feria y les hablas un poco pues de tu tema básicamente. A mí me suelen contactar pues para hablar de alimentación en el ovino y cómo afecta a la calidad del producto final. Ahora os quería presentar brevemente el CITA, que el CITA es pues, donde hacéis las prácticas de palpación rectal, pero aparte de hacer esa práctica, pues tiene bastantes cosas. Yo creo que si le doy, aparece. ¿O no? Ah, vale. Bueno, este vídeo es reciente, entonces pues así lo inauguráis, que lo han puesto muy bonito. Los sectores agroalimentario, forestal y medioambiental en las áreas mediterráneas donde se ubica Aragón se enfrentan a importantes retos ambientales y económicos. Producir alimentos precisa de recursos naturales que cada vez son más escasos y están en peor estado de conservación, como el agua, los suelos y la biodiversidad. Esto obliga a una transición decidida del sector agroalimentario y forestal hacia modelos sostenibles, circulares, agroecológicos, resilientes y adaptados al cambio climático. Para dar respuesta a estos formidables desafíos, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, desarrollamos investigación científica de calidad en los ámbitos agroalimentario, forestal y ambiental. Impulsamos la innovación, el desarrollo tecnológico, la formación y las actividades de transferencia. Ofrecemos información científica veraz y útil a los actores del sector privado, las administraciones públicas y la sociedad. Para ello, trasladamos los principales programas nacionales e internacionales, como el Programa Marco de Investigación Horizonte Europa y el Pacto Verde Europeo, a las condiciones de Aragón, en fincas experimentales de montaña, secano y regadío, y en estrecha colaboración con los agentes de los sectores productivos. Las áreas estratégicas de investigación del CITA son 4. Sostenibilidad de los sistemas agrarios y forestales. Llevamos a cabo análisis de los diversos pilares de sostenibilidad económica, social y ambiental. Cambio global. Estudiamos la adaptación y resiliencia frente a escenarios de cambio climático, crisis energética, degradación del suelo y de los recursos hídricos. Salud global. Realizamos investigaciones en salud animal con especial atención a las zoonosis, con un enfoque holístico One Health, que integra los animales, las plantas, las personas y los ecosistemas. Sistemas agroalimentarios de futuro. Diseñamos sistemas agroalimentarios innovadores, acelerando su transición hacia modelos agroecológicos y circulares. Así es el CITA, un referente en I+D+I aplicada que quiere contribuir a solucionar los trascendentales retos a los que nos enfrentamos desde el conocimiento científico, con información veraz y útil. Un equipo humano de más de 250 personas trabajando para un futuro más justo y sostenible. Bueno, para que os hagáis un poco la idea de lo que es el CITA y pues, las áreas estratégicas pues, que acaban de desarrollar. Ahí. A ver. Ahora. Y bueno, brevemente hablar del Departamento de Ciencia Animal, donde creo que podéis encajar. Como habéis visto en el vídeo, pues tenemos diferentes fincas experimentales. Es una ventaja que tenemos frente a otros centros de investigación porque tenemos nuestros propios animales, un rebaño de vacuno y de churrastensinas en sistema de montaña y rebaño de oveja raza aragonesa aquí en Zaragoza.
Además de, pues bueno, matadero, zona de sacrificio, en este caso solo de ovino, sala de disección, naves y laboratorios. Laboratorios pues, de biología molecular, microbiología, parasitosis, valoración nutricional, digestibilidad, etc. Y dentro del departamento de ciencia animal yo lo dividiría un poco en producción animal y sanidad animal. El objetivo general en producción animal, pues os voy a leer simplemente las 3 líneas donde podríais encajar. La optimización de los sistemas ganaderos de producción, la mejora de calidad, seguridad y comercialización de los productos de origen animal. Generalmente todo lo que probamos en la alimentación vemos su efecto en el producto final y luego análisis de sostenibilidad de los agroecosistemas. Y en la rama de sanidad animal, pues bueno, el objetivo es el control de las enfermedades animales que impliquen pues, un riesgo para salud pública y o pues, afecten a la rentabilidad de la explotación, dentro de un control sanitario sostenible. Sobre todo en el CITA trabajan con brucela, con salmonelosis junto con Raúl y parasitosis. Y bueno, un balance un poco de ventajas o inconvenientes de este trabajo que se me han ido ocurriendo un poco sobre la marcha. Pues como ventajas yo creo que puedes decidir un poco hacia dónde quieres investigar dentro de que estén siempre en las áreas estratégicas de tu centro o sobre todo de las convocatorias de los proyectos que quieras pedir, pero vamos, que tienes mucho rango, que generalmente trabajas en equipo y pues bueno, siempre está bien que tengas personas que te apoyen, que si falta uno no pase nada, que podáis discutir puntos de vista diferentes y maneras de hacerlo diferente también. Viajes, pues en esta profesión pues se viaja bastante, sobre todo pues a congresos internacionales donde puedes conocer mucha gente y coger también ideas para futuros proyectos. Flexibilidad, en este caso lo he puesto como ventaja, pero a veces también es un inconveniente porque es difícil separar lo que es trabajo de casa. Ahora mismo con el móvil contestas correos enseguida o no, entonces, pues bueno, pero también tienes esa cierta flexibilidad de no tener unos horarios tan marcados como pueden ser en la empresa privada. La evolución, yo creo que desde que empecé hasta ahora me he visto una gran evolución y que sigues evolucionando, sigues aprendiendo. Y la diversidad en tareas, que cada día haces algo diferente. Un día puedes estar sangrando animales, otro día estás en matadero, otro día estás redactando informes o revisando artículos. Entonces, pues bueno, cada día es diferente y cada día también te enfrentas como a retos diferentes. Como inconvenientes, el mayor inconveniente de esta profesión es la inestabilidad. Hasta que consigues un puesto fijo, pues es difícil y además nunca sabes dónde está la suerte. O sea, no es paso algo y consigo un puesto, pues es al final hacer currículum y igual estar en el sitio adecuado o no. La movilidad, en mi caso, es un inconveniente, pues por mi situación familiar, pero generalmente pues después de hacer una tesis, si te vas a hacer un postdoctorado fuera, luego sí que tienes acceso a un tipo de contratos con los cuales te pueden permitir estabilizarte mejor y la carga de trabajo pues que muchas veces pues nos sobrepasa y ya no es cuestión de que no seas estable o no, porque creo que se refleja en todo el personal que me rodea. Y ya solo para finalizar, pues bueno, que tengáis la investigación como una salida profesional interesante y encima en muchas ramas, no solo en bioquímica o enfermedades humanas, que también los veterinarios pueden acceder a través de bioquímica a estas investigaciones, que hay un amplio rango de líneas y que, bueno, que para empezar lo primero que hay que hacer es la tesis doctoral, que luego justo os va a contar Ana. Y nada, si queréis alguna pregunta, bueno, ese es mi correo y luego contestaré a lo que haga falta. Gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación y por la presentación. No sé si puedo ya. ¿Ahora? Sí. Bueno, yo antes de nada
Antes de nada quisiera combatir es la idea de que la oposición es imposible de sacar. Yo me pongo en el lugar de un recién graduado y esa palabra con toda seguridad causa un primer momento de alergia, ¿verdad? Pereza, por una parte, y la sensación de que es un camino interminable con un éxito improbable. Ninguna de las dos cuestiones, la pereza y la improbabilidad del resultado, obedecen a la realidad. Como veremos enseguida, espero que variéis de opinión después de esta pequeña presentación. A ver si lo consigo. Perdón. Ahora, bueno, antes de nada, ¿qué funciones lleva a cabo la administración pública? Quiero ser funcionario. Quiero ser funcionario significa primero decidir en qué administración. Tenemos una administración muy cercana, que es la de la comunidad autónoma, que nos han explicado, pero hay otras que también tienen funciones veterinarias que merece la pena destacar. Tenemos por una parte, lo tenéis en la parte desde vuestro punto de vista izquierda de la diapositiva, la administración del Estado. El edificio que tenéis en la imagen es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aquellos que conozcan Madrid es inconfundible, nada más salir de la estación de Atocha, vista a la derecha, ese es el mapa por sus siglas históricas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ese es el ministerio en el que se localizan las funciones de carácter veterinario. Y de hecho tiene adscrito un cuerpo de funcionarios, el Cuerpo Nacional Veterinario, el nombre ya lo dice, que reserva sus plazas a los graduados en veterinaria, uno de los grandes cuerpos de la Administración del Estado, un cuerpo de prestigio. Junto a la Administración del Estado nos encontramos con 17 comunidades autónomas, una de ellas la nuestra, Aragón, que reproduce la estructura del Estado. En el Estado tenemos un Ministerio de Agricultura y uno de Sanidad, que ha ido perdiendo, ahora os lo comentaré, las funciones veterinarias, prácticamente todas están ya en Agricultura. En las comunidades autónomas no, en las comunidades autónomas se mantiene la dualidad, Consejería, Departamento de Agricultura, Departamento de Sanidad, del que nos han hablado hace un instante muy claramente Justo y Salvador. El Estado en concreto, empezando por ahí, tiene, como os decía, un cuerpo de funcionarios adscrito, el Cuerpo Nacional Veterinario, al que le precede su reputación. Todo aquel que haya oído hablar del Cuerpo Nacional inmediatamente sufre un extraño ataque alérgico que le hace huir en dirección contraria antes de preguntarse qué es el Cuerpo Nacional Veterinario. Es una oposición, ya os anticipo, como cualquier otra y muy similar a la de la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Qué hace un funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario? Primer destino posible, Madrid. La sede central del Ministerio, que tenemos de nuevo en pantalla, y desde allí proceder a la dirección política y administrativa de nuestro país. Oiga, he sacado la oposición. Eran 50 plazas. ¿Con qué número dice usted que la ha sacado? Con el número 1. Le voy a ofrecer a usted 50 vacantes, de las cuales habrá X número de ellas en Madrid. Dentro de Madrid elegirá usted la Dirección General de Sanidad Animal, en cuyo caso se va a dedicar a gestionar las alertas nacionales e internacionales, los planes nacionales de vigilancia, lucha, prevención, erradicación frente a enfermedades animales. Se va a dedicar usted a dirigir, planificar desde esa Dirección General. Mire usted, a mí me apetece más pesca. Se va a dedicar usted a los acuerdos internacionales, a la gestión de los caladeros, a las medidas de conservación. Yo en realidad de lo que tengo cuerpo es de ordenación de explotaciones. Con una plaza en esa dirección general se va usted a dedicar al movimiento pecuario, a la identificación animal, el bienestar animal, medicamentos veterinarios, alimentación animal. En definitiva, coordinar a nuestro país, las 17 administraciones autonómicas, y ejercer un cierto papel director sobre esa política. También, por otra parte, elaborar las normas. En España tenemos una ley de sanidad animal, ley 8/2003 de sanidad animal, de una extraordinaria factura técnica, probablemente una de las mejores leyes de sanidad animal de toda la Unión Europea, inspiradora de lo que luego ha sido la normativa comunitaria casi 20 años más tarde. ¿Quién ha redactado esa ley? El ministro en la soledad de su despacho, a las 2 de la mañana, una luz encendida y Luis Plana redactando artículo 1. Joder, no se me ocurre nada, ¿qué pongo? No.
La ley la ha redactado el funcionariado del Cuerpo Nacional Veterinario y junto a la ley todos los reales decretos de desarrollo de la misma. Finalmente, como función desde Madrid, la interlocución con la Unión Europea. España es la cuarta potencia económica de la Unión Europea, la mayor agricultura por valor añadido, el sector agrario más valioso de la Unión Europea, el que más dinero reporta al Producto Interior Bruto de la Unión Europea y, cifra sorprendente, octava potencia exportadora mundial en materia agroalimentaria, que, viendo el tamaño del país en el mapa, es un dato que sorprende mucho. Bueno, pues tenemos intereses que defender en la Unión Europea, preferentemente a cara de perro. Nuestro amigo francés no nos va a poner fáciles las cosas, el competidor italiano no nos va a hacer ningún favor y el productor polaco ocupará el puesto que nosotros dejemos vacante. Hay que ir a Bruselas, no es obligatorio, que no se asuste nadie, pero si uno deja caer en la cafetería del ministerio, no me importaría ir a la próxima reunión técnica, inmediatamente de detrás de la barra de la cafetería salta el ministro en persona que te lleva al aeropuerto en brazos antes de que te arrepientas. Desde ese punto de vista, no desperdiciemos esa oportunidad de hacer una carrera creativa también desde el punto de vista internacional. Oiga, esto de Madrid no me convence, yo tengo alma más autonómica, no me quiero mover de Zaragoza. Lo que tenéis en pantalla es un puesto de control fronterizo, no lo reconozco en este momento, pero quizás me pueda ayudar, que la tenemos en primera fila, la jefe de Servicio de Sanidad Exterior en Aragón, de Cuerpo Nacional Veterinario. No sé, Beatriz, si tú reconoces el puerto que es, pero en todo caso da idea de la posición exportadora e importadora de nuestro país. España tiene 49 puestos de control fronterizo. Cuando entra una vaca procedente de Francia, nadie hace el menor control. Me fío de Francia y el francés se fía de nosotros. Unión Europea, no hay frontera. Sin embargo, cuando entra pescado congelado procedente de Canadá, soja procedente de Argentina, un animal vivo procedente de Marruecos, un caballo para una parada hípica, alguien tiene que hacer ese control, en la entrada y en la salida. Esto lo hace el Cuerpo Nacional Veterinario y, por lo tanto, hay plazas en los puestos de control fronterizo. Oiga, no sé yo, el puerto de Zaragoza, se equivocan ustedes. El aeropuerto de Zaragoza es el segundo o tercer aeropuerto de España por volumen de carga, no de pasajeros, de carga. Por lo tanto, es un puesto de control fronterizo de extraordinaria importancia y más que va a ser en un futuro próximo a la vista de, como comentaba Salvador, el volumen de producción, especialmente en porcino, que protagoniza nuestra comunidad autónoma. Es más que previsible un crecimiento de plazas en el puerto y aeropuerto de Zaragoza en un futuro más o menos inmediato. Aquí no me extenderé. Desde el punto de vista autonómico, hemos terminado el Cuerpo Nacional, descendemos a la comunidad autónoma, hay dos departamentos. El Departamento de Agricultura se va a dedicar, como ya nos han comentado Justo y Salvador, a la inspección de la producción primaria. Veterinario de la Comunidad Autónoma de Aragón, que aprueba las oposiciones, aprueba con el número 1, le dan a elegir 20 vacantes, porque son 20 plazas, elige como vacante Departamento de Agricultura, ya sabe que se va a dedicar a la inspección de la producción primaria, es decir, a la explotación en la que se encuentra el animal vivo, comprobando que se cumple a la normativa vigente en materia de sanidad animal, medicamentos, alimentación, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Ubicada la plaza físicamente, ¿dónde, oiga? En Zaragoza capital, sede central del departamento, en cada uno de los de las tres capitales de provincia, las subdirecciones provinciales, o en su defecto en una capital de comarca, una unidad administrativa llamada Oficina Comarcal Agraria. Si el destino elegido es el Departamento de Sanidad, esto nos lo han explicado ya, nos vamos a dedicar a la inspección de higiene alimentaria, de sanidad ambiental, zoonosis transmisibles, con una distribución en el territorio extraordinariamente similar. Zaragoza capital, sede central del departamento, cada una de las tres capitales de provincia o finalmente matadero o zona veterinaria. Ahí pone comarcal, en realidad debería poner zona veterinaria, pero es una demarcación territorial muy similar a la comarca. Esos serían los destinos. Oiga, me interesa. Esto del Cuerpo Nacional o de la Comunidad Autónoma de Aragón me parece interesante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo selecciona la Administración a sus veterinarios? Bueno, los pasos son los siguientes.
Cada administración aprobará en primer lugar la denominada oferta de empleo público. La oferta de empleo público no supone que haya que echar a correr, no hay que matricularse en ninguna parte, no hay que inscribirse en ningún sitio, simplemente me están anunciando que tienen o no tienen plazas. 10 plazas de veterinarios, 10 informáticos, 10 jardineros. Me doy por enterado de que hay 10 plazas de veterinarios del Estado, 10 plazas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 10 plazas de la Comunidad Foral de Navarra, del Castilla y León, de La Rioja. Tenemos 17 autonomías creando empleo público, cada una con su propio cuerpo de funcionarios, más el Cuerpo Nacional Veterinario. El siguiente paso será la convocatoria. Se abrirá el plazo de inscripción, la palabra lo dice, le convoco a usted a que venga a matricularse. Y aquí nos dirán cómo es el proceso. Tenemos suerte, mucha suerte en Aragón, no lo valoramos, pero tenemos mucha suerte. El proceso suele ser de una de las dos maneras que tenéis en pantalla. El ideal para un recién graduado, oposición, fin del proceso. La oposición significa que el tribunal elegirá por oposición entre los candidatos. Eso es el significado literal. Tenemos 10 plazas, 30 candidatos, se opondrán ustedes entre ustedes, unos contra otros, y los 10 mejores tendrán la plaza. Fin del proceso, la oposición y fin del proceso. No hay una segunda fase, que tenéis en pantalla, que sería la del concurso añadido a la oposición, que no os viene nada bien a alguien recién licenciado. En esa fase de concurso de méritos se suman puntos de los que en principio carecéis. ¿Cuánto tiempo ha trabajado usted ya como interino para esta misma administración? ¿Qué experiencia laboral tiene usted? Oiga, yo acabo de acabar la carrera. Usted suma 0 y comprobará cómo le adelantan por la derecha candidatos que han sacado menos nota en la fase de oposición, pero que tienen 500.000 de puntos acumulados. En Aragón y en el Cuerpo Nacional Veterinario, tradicionalmente, el proceso selectivo se limita a la oposición. Y eso es una ventaja impagable. ¿Cómo son los ejercicios? Sucesivos y eliminatorios. No se pasa al segundo si no se aprueba el primero. Son muy similares. Cuando yo, que tengo el honor de dirigir la preparación en 19 colegios oficiales de veterinarios, no solo en Zaragoza y Huesca, hablo con los alumnos de Castilla-La Mancha, con los alumnos de Castilla y León, con los gallegos, con los murcianos, con los canarios. Y me preguntan, Eduardo, ¿el Cuerpo Nacional, que tiene una convocatoria fantástica, la puedo preparar también? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque las oposiciones fuera de Aragón consisten en la obsesión enciclopédica por el detalle. Un ejercicio tipo test y luego un práctico tipo test. El detallito, la décima, el centímetro, el metro cuadrado. Es una forma de estudiar que nada tiene que ver con Aragón y el Cuerpo Nacional, las dos únicas oposiciones emparentadas en todo el país. Es súper frecuente opositores que tienen las dos oposiciones, que con el mismo esfuerzo, la misma inercia, han sacado Aragón y Cuerpo Nacional o al revés. ¿En qué consisten los exámenes? Un primer ejercicio escrito que en ambos casos, Aragón y Cuerpo Nacional, dice la convocatoria, consistirá en que el opositor desarrolle 2 temas propuestos por el tribunal, atención, de carácter generalista. Es decir, el tribunal generalmente no va a pretender meterte el dedo en el ojo el primer día. La leishmaniosis, no. Las zoonosis transmisibles, sí. La peste porcina africana, no. Normas generales de sanidad animal, sí. El límite máximo de residuos frente a, no. Demasiado complicado. La contaminación abiótica de alimentos, oiga, eso sí. Es decir, ¿sabe usted leer y escribir? ¿Es capaz usted de redactar con un mínimo orden, introducción, nudo y desenlace, orden de las ideas, claridad expositiva? Tenemos suficiente. Pase usted que tenemos todavía opción de suspenderle en ejercicios sucesivos. Pero es un primer examen planteado en términos no criminales hacia el opositor, sino todo lo contrario. Segundo ejercicio es el examen oral,
Esto da un miedo de la de Dios cuando se lo cuentas al personal. Examen oral, en el caso de Aragón, 110 temas que se sortean delante del opositor, les dan unos minutos para ordenar la mente y a continuación arránquese usted a hablar. Moriré en el intento, no lo conseguiré, me quedaré en blanco. En el Cuerpo Nacional es muy similar. En vez de 35 minutos para exponer 3 temas, en el Cuerpo Nacional 45 minutos para exponer 3 temas. El 99% de la población lee eso y huye en dirección contraria. Hay un 1% que se queda a analizar lo que acabo de decir. Cuerpo Nacional, 45 minutos 3 temas, 15 minutos por tema. ¿Cuánto se puede hablar en 15 minutos? Traducido en papel, 10 páginas. Ya os lo digo yo, que lo tengo más que ensayado. 10 páginas. ¿Alguien me dice que una oposición de 140 temas de 10 páginas cada uno es un imposible? Estoy convencido de que habéis hecho un montón de asignaturas infinitamente más complicadas que lo que acabo de describir. En Aragón, el esfuerzo de síntesis es un poco superior. Tienen ustedes 35 minutos para contarnos 3 temas, 11 minutos y medio por tema. ¿Cuántas páginas caben en 11 minutos de exposición? 8. Conviene que sepamos algo más por si el tribunal te hace alguna pregunta, quiere alguna precisión, quiere salvarte haciéndote una pregunta porque estás en la cuerda floja, quiere darte la oportunidad de redondear la nota al alza porque prometes un montón, conviene leer algo más. ¿Pero cuánto tengo que saber? 10 páginas por tema. Lo peor que uno puede escuchar es vaya terminando. Es lo peor que uno puede oír. Usted, pues estoy todavía en la peste porcina africana y en el tema las enfermedades del porcino me quedaba todavía la peste porcina clásica, la vesicular y el Auyeski. Ya, pero es que ha consumido usted los 10 minutos en una enfermedad. Sabe usted tanto que no puede ser funcionario. No sé si me he explicado. Sepa usted menos o aprenda usted a contarnos de una manera más eficaz, más sintética. Ese es el horroroso ejercicio oral en ambas dos oposiciones. Finalmente viene un caso práctico. El caso práctico es un ejercicio al que habrá que dedicarse en los últimos momentos de la preparación, cuando uno ya tiene en la cabeza el temario, ensayando hipótesis reales de trabajo. Hipótesis reales de trabajo que, por otra parte, no se convierten en un nuevo ejercicio tipo test, sino que consisten en contestar la pregunta que te hace el tribunal, argumente usted su respuesta y es posible que una respuesta en este sentido y otra respuesta en este otro sentido sean aparentemente compatibles entre sí. No tiene por qué haber una única solución a un problema real. Puede haber 2 alternativas, no diga usted barbaridades, claro, como alternativa, pero sí cuestiones que cumplan con un mínimo tronco común, pueden ser valoradas como correctas por el tribunal. Bueno, he aprobado la oposición. ¿Cuáles son las características del puesto de trabajo? Yo voy a ser más entusiasta que Justo y que Salvador. En primer lugar, la característica del puesto de trabajo fundamental es el servicio público. Yo no concibo vocación más satisfactoria. El servicio público. Lo mismo que hace un juez cuando dicta sentencias, lo mismo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando mantienen el cumplimiento de la ley vigente, o el profesorado universitario cuando forma a la siguiente generación de profesionales. Servicio público en sí mismo es un valor. Pero es que además, este servicio público tiene unas características que yo considero imbatibles. El nombramiento es de carácter permanente. Yo soy funcionario para siempre. No soy funcionario hasta el mes que viene, no soy funcionario hasta que venga un mal ciclo económico, no soy funcionario hasta que cambien al jefe. Yo soy funcionario para siempre. No se me ocurre qué hay que hacer para perder la condición de funcionario. Está en la ley, las cosas que si haces perderás esa condición. Pero no se me ocurre la barbaridad que hay que cometer para que alguien te despoje de esa condición. Superando, como han comentado, al menos un ejercicio de la oposición, entras inmediatamente en una lista a la que acudirá la Administración para nombrar futuros interinos. Un interino es una persona que ocupa con carácter temporal el mismo puesto que un funcionario. Están las sustituciones, que comentaba Salvador, y están las interinidades. Una sustitución es, se va Salvador de vacaciones, alguien tendrá que cubrir su puesto 15 días. Ha vuelto, queda usted cesado.
sustituto queda cesado cuando vuelve el dueño de la plaza. Un interino es otra cosa, la plaza está vacante, no hay nadie en esa plaza, nadie que vaya a volver en un futuro previsible, la plaza es nueva, de nueva creación, se ha jubilado el dueño de la plaza. Las interinidades son de mayor recorrido, de más largo recorrido. Una carrera profesional que no tiene nada que ver con la imagen absolutamente caricaturesca del funcionario detrás de la ventanilla sellando impresos. Eso es un cuerpo de la administración que se llama auxiliar administrativo. Esto es otra oposición. Es una carrera profesional que usted construye a su medida. Estoy en sanidad, ahora tengo cuerpo de agricultura, estoy haciendo inspección de explotaciones, de pronto me intereso por los laboratorios, la investigación es un terreno a descubrir, medio ambiente, vuelvo a agricultura, estaba en Zaragoza, ahora estoy en Teruel, estoy en el puerto de Barcelona, de pronto estoy en Madrid capital, en la sede del ministerio. Construyes tu propio currículum. Y una primera nómina, que como media son 2.200 euros netos al mes, subrayo lo de la media. Hay plazas que se retribuyen un poquito menos, hay plazas que se retribuyen desde el primer momento un poquito más. Esa cantidad económica como primera nómina solo puede subir automáticamente. La antigüedad es una subida automática cada 3 años, además de la subida de retribución que suponga la carrera administrativa que tú realices. Me parece que lo que tenemos en pantalla convierte esta opción profesional en muy interesante. Oiga, pero habrá oposiciones, porque esto es muy interesante, pero si no se convocan, me deja usted con la miel en los labios. El momento actual es único en la historia. España se ha caracterizado por no convocar excesivo número de oposiciones y tender al nombramiento de interinos. Ese ha sido el modus vivendi de las comunidades autónomas. Malo para todos, malo para el interino, que está en una plaza que no es suya, sin saber cuándo le van a cesar, malo para los que quieren opositar y no pueden porque la plaza está ocupada por un interino que pelea por quedarse, malo para la administración pública que no puede organizarse porque tiene un grupo de personas en precario. La Unión Europea ha venido a intervenir, a sonrojarnos de forma un poco vergonzante y a decirnos que antes del 31 de diciembre de 2024 se ha terminado ese modo de vida, que se ha terminado el recurso al interino. Las plantillas tienen que quedar estabilizadas con funcionarios de carrera que hayan hecho una oposición. Y puede usted tener una tasa técnica, bueno, ¿se me escucha igualmente? Sí. Una tasa técnica del 6%, ¿he sido yo? Bueno, es igual, ¿me escucháis bien? Tasa técnica del 6% de interinos como máximo admisible. Gracias. Eso supone que todas las comunidades autónomas y también el Estado, ya voy terminando, tienen que echar a correr y convocar todo lo que tengan. Hay que echar el resto corriendo porque si no, la comunidad autónoma que incumpla perderá los fondos europeos. Y en un país, no diré dependiente, pero sí muy beneficiado de esos fondos, eso es una pésima noticia. Aragón viene celebrando oposiciones con normalidad. Hay 2 comunidades autónomas serias en este país, hablando de función pública, 2 de 17, 2. Aragón y Castilla-La Mancha. El resto del país es un poco de chiste. A esas 2 añado el Estado. La administración del Estado se caracteriza por su máxima seriedad en la celebración de oposiciones continuas. Aragón en este momento está celebrando oposiciones. Está a la espera de fijación de fecha de examen para 2 procesos selectivos convocados en paralelo. A esos no llegáis, los aquí presentes, pero ya tiene anunciadas otras 15 plazas para un futuro inmediato. 15 plazas que tienen un premio gordo, soy funcionario, y un premio de consolación, soy interino. 15 plazas en las que seguirán previsiblemente nuevas ofertas de empleo público, años 23, 24, en atención al envejecimiento de la plantilla, las jubilaciones de personal que se avecinan, el crecimiento de la industria alimentaria en la comunidad autónoma, que va a hacer que haya necesidades muy importantes de personal. El Cuerpo Nacional Veterinario, la cifra que hay en la pizarra, en la diapositiva, perdón, no es una errata. Tiene convocadas 121 plazas, cuyo plazo de inscripción finaliza mañana. Es una feliz casualidad.
aquel que haya terminado ya la licenciatura, el grado, le invito a matricularse. ¿Pero para qué? Si no voy a aprobar. No, es verdad, no va a aprobar usted, pero va a ir al lugar en el que se hace el examen, va a ver cómo le dicen buenas tardes, va a ver que le preguntan lo que yo le he dicho que le van a preguntar, no se comen a nadie, va a sorprenderse de la cordialidad con la que es tratado. ¿Qué hacen los equipos de fútbol? Lamento no poder poner a Zaragoza, por ejemplo, cuando tienen que enfrentarse a un reto deportivo de verdad. ¿Qué hace la Juventus de Turín cuando viene a Madrid a jugar contra... ¡Ostras! Ha sido decir Real Madrid. ¿Qué hace la Juventus de Turín cuando viene, ya voy terminando, al Bernabéu a enfrentarse al Real Madrid? ¿Qué hace el equipo de fútbol? Va primero la noche antes al estadio. Estadio vacío, a oscuras, lo pisan, lo ven. Al día siguiente, que es el día del partido, pueden decir, yo ya he estado aquí. Esa visualización del escenario en un hecho competitivo es muy importante. Yo acudiría, si estáis en disposición, de hacerlo para suspender. Pero ese suspenso de este primer ejercicio, que se celebrará en junio, es el primer paso para el aprobado en la convocatoria del año que viene, donde ya se calcula que habrá, noticia que digo por primera vez en público, 60 vacantes más, que se dice pronto. 60 vacantes que incluyen Zaragoza y que incluyen los puestos de control fronterizos ubicados en nuestra comunidad, aeropuerto fundamentalmente. Hay otras comunidades autónomas en los alrededores que están celebrando oposiciones y que también parecen muy interesantes, los temarios se parecen y las mecánicas de oposición son similares. Ahí he puesto una pequeñísima selección, Castilla-La Mancha, La Rioja, pero podríamos añadir la Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, podríamos añadir la Comunidad Valenciana, todas, insisto, están echando el resto sobre esta cuestión. Bueno, esto está en preparación en los colegios oficiales de Zaragoza y de Huesca, con unos resultados que hablan del alumnado, hablan de los graduados en esta facultad. El 96% de los aprobados, hicimos la cuenta el otro día de las últimas 6 convocatorias, han salido de esta preparación. Entendemos que es una gran oportunidad. Ahí tenéis correo electrónico, igual que he visto que hacían el resto de ponentes, por si tenéis alguna duda que no pueda resolver en el turno posterior de preguntas. En fin, ahí lo dejo, señores. Muy amables por vuestra atención. Gracias. Vale, pues yo me lo he preparado un poquito como qué es un doctorado, cómo acaba uno entrando en esto, un poco todo, y luego ya os contaré mi experiencia. Entonces, lo primero, pues para que sepáis, al menos en la Universidad de Zaragoza y prácticamente en todas las universidades de España, funcionan un poco así, que tienes como 3 tipos de doctorados distintos: el normal, el industrial y la cotutela, y luego en 2 modalidades, tiempo completo o tiempo parcial. Pero lo primero de todo es qué es un doctorado. Entonces, un poquito por poneros en contexto, el doctorado es la mayor especialización que puedes tener en un tema, quizá quitando un poco la diplomatura europea, y que consiste en 3-4 años si lo haces a tiempo completo, entre 5 y 7 si lo haces a tiempo parcial, de estudiar un tema, el que tú quieras, con la metodología que tú quieras, en un grupo de investigación, y a partir de ahí ya haces la presentación de tu doctorado, eres doctor y ya te puedes dedicar a la investigación y trabajar un poquito en lo del campo que nos ha dicho Sandra anteriormente. Entonces, volviendo a las modalidades, el tradicional es eso, pues te metes a un grupo de investigación y hasta el industrial. Es cierto que no se hace mucho en veterinaria, pero vendría a ser colaboración con empresas, que por ejemplo se hace mucho en ingenierías, arquitecturas, carreras que siempre han estado más asociadas a empresa desde siempre. Y luego tenéis la cotutela, que es para los que os interesa iros fuera, es hacer un doctorado en el que sales doctorado por 2 universidades. Si lo hacéis por la de Zaragoza, pues por la Universidad de Zaragoza, y la otra que sea, tenéis 2 directores. Y es una opción que, por ejemplo, con la Universidad de Po está ahora intentando fomentar mucho la Universidad de Zaragoza, y es una opción porque si no encuentras financiación aquí, puedes encontrar financiación allí y y además acabas con el doctorado en 2 universidades, que siempre es algo positivo. En cuanto a tiempo completo, tiempo parcial, tiene la posibilidad de que es un trabajo muy flexible, porque bueno, no siempre existe la posibilidad de tener financiación asociada a tu doctorado. Entonces,
puedes hacerlo a tiempo parcial trabajando en otro sitio, puedes hacerlo a tiempo completo. Bueno, espera. Eso. Una de las cosas malas es que el doctorado no siempre está, a pesar de ser un trabajo, además de ser unos estudios, no siempre está esa parte del trabajo pagada. Y entonces es cuando empiezan las becas. Hay como muchísimas becas, es complicado, entonces he hecho aquí un resumen. Sí, sé volver hacia atrás. Aquí. Las becas tradicionales son la FPU, es la más famosa, la que está mejor valorada, y también es muy competitiva. Creo que la nota mínima para entrar es un 8, o sea, menos de un 8 no quiere decir que te lo den, es solo que directamente no puedes entrar. Entonces, bueno, es cierto que hay mucha gente, como yo mismamente, que no puede optar a esta beca. Entonces, existen otras, las comunidades autónomas tienen muchas, las de la DGA, por ejemplo, es una beca que es más factible que pueda entrar más gente, y suelen abrir ahora, cada año abren a una época distinta, pero suele abrir más o menos pues ahora, entre mayo y septiembre, en algún momento saldrá anunciada, y entonces es presentarse y ya está, presentas un proyecto que normalmente esto ya es, bueno, si ya has decidido que vas a hacer un doctorado o si estás en esto, es el momento, antes de que salga la beca o mientras está en proceso de entrar, de que busquéis un director con el que hacer el doctorado, elejáis un tema y habláis con personas, con profesores, normalmente con profesores es lo más fácil, si estáis haciendo TFG y os interesa, pues les podéis preguntar a vuestros tutores de TFG. Si os queréis dedicar, o si queréis en otra universidad, podéis escribir correos y hablar. En general, si no, en LinkedIn también hay muchísimas, en las páginas de universidades, de otras universidades, os interesa algún tema. En LinkedIn muchas veces se propone que busco candidato para hacer esto con este proyecto. Si vosotros tenéis una idea, podéis buscar, bueno, pues a lo mejor en este departamento pueden hablarme o quieren hacer un proyecto conmigo y ya presentarnos. Las FPI, que también van un poco, es que de fecha van todas un poco por libre, son becas asociadas a proyectos, entonces no es competitivo por nota, como sí que son la de la DGA o la FPU, sino que la persona que tiene el proyecto al que le han dado una beca FPI es la que decide a quién contrata. Entonces, si tu director tiene uno de esos proyectos que le han dado, te puede contratar con ese dinero. Las universidades muchas veces también tienen, eso se mira en la página de la universidad, pero si queréis mirar fuera de España, las universidades también tienen. Entonces si os interesa algún país o lo que sea, podéis buscar a ver si tienen alguna beca que os puedan pagar ellos, y ya a partir de ahí, de sabiendo que existe o no existe, habláis con quien os interese. Luego, contratos con proyectos que no son asociados a ministerios, simplemente pues vuestro director tiene un proyecto y os contrata con ese dinero. O entidades privadas, que normalmente son bancos, que para las de este año ya no llegáis porque se ha cerrado ya, pero si os interesa, porque lo bueno del doctorado es que lo podéis empezar ahora cuando acabéis la carrera, si sabéis que queréis hacer un doctorado, pero si no sabéis que queréis hacer un doctorado, queréis hacer un máster, no sabéis si os gusta más la clínica, las vacas o higiene o investigación, siempre podéis volver más adelante, podéis probar, hacer, y siempre si os interesa la investigación, no hay ningún problema con que vayáis y luego volváis. Igual se pierden un poco los contactos con el profesor de la universidad, pero es relativamente fácil volver si hay interés, o si habéis encontrado la oferta y hay interés por parte del que será vuestro director. Y ya está. Entonces, siguiendo un poco como trabajo, es ligeramente frustrante y es muchísimo trabajo el que hay que dedicar, pero también es algo que te llena muchísimo, pero estás trabajando en un proyecto que no es tuyo porque es parcialmente tuyo, es de tu director y es tuyo. Entonces, lo bueno es que es muy flexible y podéis hacerlo absolutamente de lo que queráis. Entonces, le vas a dedicar muchas horas, pero también te va a gustar muchísimo hacerlo. No siempre, porque trabajar muchas horas pues cansa, pero es algo que haces con vocación en general. Bueno, sí. Cosas buenas, es fácil que viajéis, porque se potencia mucho que viajéis. La carrera investigadora tiene muchísimas
oportunidades abiertas, tanto para hacer estancias breves, que podrían ser 3 meses, bueno, se hace con tutela pues directamente 2 años, se fomenta que los resultados que vayáis teniendo los expongáis en congresos, que vayáis a exponer vuestros resultados a otros sitios, en esos sitios podéis conocer a gente con la que luego podéis trabajar. Bueno, como nos ha comentado antes también Sandra, el trabajo de investigación, pues ya desde la misma etapa del doctorado es ligeramente precario porque es muy temporal. Entonces, la posibilidad es que es relativamente sencillo trabajar fuera, tanto pues, fuera de tu comunidad autónoma, fuera de la universidad en la que has estado. No es como en otros sectores laborales en los que si tienes muchos saltos en tu currículum, la gente se pregunta por qué, sino que se espera que esos saltos existan. Entonces, no es algo que te vaya a limitar después a la hora de moverte por otras comunidades autónomas o por otros países. Es algo es una especialización que te da muchísima soltura, tanto si luego no quieres dedicar, o sea, si te metes a un doctorado pensando que te gusta la investigación y resulta que no era lo tuyo y que has tirado 3 años de tu vida en algo que luego no te ha gustado, igualmente te da muchísimas habilidades que luego vas a poder utilizar en cualquier otro trabajo, esté relacionado con tu doctorado, que sería lo ideal, o cambies a lo que sea. Porque es un trabajo tan amplio en el que tienes que trabajar con tantísimas cosas distintas y es un trabajo tan variado que acabas aprendiendo a adaptarte a cualquier cosa. Y luego esto, si quieres cambiar otra vez a la empresa privada, es algo que se valora mucho. O sea, no solo porque tengas un doctorado que a lo mejor quieres ir a una empresa de higiene y tu doctorado no está relacionado con la higiene, pero sí que tú tienes unas habilidades que solo por el hecho de haberte tenido que apañar la vida durante 3 años, a lo mejor otros no tienen. Entonces, aunque luego cambies de sector, el tener un doctorado y no seguir por eso no es haber tirado 3 años a la basura de estudios, que es importante, porque al fin y al cabo son 3 años más en los que vas a estar estudiando, en los que vas a tener, idealmente no, pero muy probablemente sí, una estabilidad económica un poco regular. A lo mejor te tienes que mover de comunidad autónoma porque en la tuya no puedes. Igualmente, el hacer un doctorado, aunque no estés seguro, si crees que te puede gustar, no es malo. Y bueno, lo bueno es que luego cuando se acaba, pues eso, siempre parece que el doctorado es como la puerta hacia seguir con una carrera investigadora típica, que viene siendo ser profesor de universidad, trabajar en la universidad y aparte dar clase. Pero esto no es así, hay muchísimos doctorados que después de hacer el doctorado se cambian a industria y como he dicho antes, lo bueno es que es muy flexible, ya no solo es que veterinaria ya de por sí sea una carrera flexible, pues eso, tienes clínica, tienes grandes animales, tienes pequeños animales, sino que también te abre puertas más hacia los lados de, pues, más laboratoriales, más por ejemplo como los que sería biología, biotecnología normalmente, si has hecho, normalmente tienen una presencia de laboratorio que la carrera no tiene, y te puedes abrir paso a otras, pues a lo mejor a carreras más enfocadas a farmacéuticos. Tampoco podría ser raro encontrar a alguien veterinario, incluso trabajando en sector de medicina humana, si has hecho tu doctorado lo has dedicado a la salud global, por ejemplo. Y entonces un poquito como, por resumen, cómo podría ser el día a día de alguien haciendo un doctorado o siguiendo una carrera investigadora más tradicional. Hay que leer muchísimo y hay que escribir muchísimo y es frecuente también trabajar con la frustración. Hay muchísimos rechazos, tanto pues en tu trabajo como que no te salen bien los resultados. Es un trabajo en el que tienes que aprender a lidiar con la frustración, pero también los resultados que te dan son muy bonitos, muy emocionantes, cuando te salen las cosas bien, cuando te permiten avanzar en tu carrera. Es parte, igual que a lo mejor en la empresa privada es más normal que si tú vas a trabajar, haces lo que tengas que hacer y ya está, y te puede salir mal. La carrera investigadora es
una carrera de fondo en la que a veces salen las cosas bien, a veces salen las cosas mal. Y eso. Lo bueno también es que al ser muy flexible podéis elegir vosotros lo que os gusta. Si os gusta más el trabajo de laboratorio, podéis buscaros un proyecto que tenga un componente de laboratorio importante, pero si a cambio os gusta más la veterinaria tradicional con animales, podéis buscar un proyecto que siga teniendo relación con animales y podáis seguir haciendo salidas de campo o trabajo en clínica, e incluso podéis compaginar un internado con un doctorado o hacer un doctorado, por ejemplo, en cirugía. Tampoco sé que no tiene por qué ser siempre doctorado, me meto en un laboratorio y hago cosas, sobre todo pues eso, en veterinaria. Podéis hacerlo más dedicado a higiene alimentaria. Es muy personalizable y es muy flexible y lo podéis adaptar a vuestras... Siempre que encontréis a alguien que esté dispuesto a trabajar con vosotros, que es quizá lo más complicado, podéis adaptarlo a vuestras circunstancias. Y bueno, por si estáis interesados por los plazos, se abren ya en mayo, pero en mayo lo único verdaderamente que tenéis que tener es prácticamente un título y ya, saber que vais a trabajar con alguien, porque es que mayo es en 2 semanas, prácticamente hasta junio. Entonces, si estáis interesados en empezarlo para el año que viene, pues sería el momento de ir buscar a alguien. A lo mejor simplemente tenéis una idea de, bueno, me gusta genética, pues podéis acercaros a algún departamento de genética, preguntarle, ¿estás ofertando algo? ¿Conoces a alguien que estés ofertando algo? Es el momento de empezar a hablar con gente para que cuando llegue el plazo de apertura podáis presentaros y simplemente pues tengo este director y vamos a hacer este proyecto y ya está. Que por lo que sea se queda alguna asignatura para septiembre o lo que sea, bueno, pues el plazo acaba el 19 de septiembre, que imagino que ahora ya tendré resultados porque han adelantado las convocatorias a julio, pero si por lo que sea para el 19 de septiembre tampoco no tenéis claro o os queda a lo mejor el TFG para diciembre o lo que sea, a partir de que sale la lista de convocatorias, las plazas que sobran y prácticamente todos los años sobran, empieza el plazo extraordinario, que viene siendo que cuando estés dispuesto echas el papel y ya está. Entonces, bueno, este es un poquito el resumen y ya está, si alguien tiene alguna duda.